Soy Ye. Mi vida ha tenido tantos giros que en algún momento pensé que jamás volvería a ver la luz. Pero el día en que Huyen, mi exesposa, decidió perdonarme y escribió una carta para reducir mi condena, sentí que todo el peso de los años se desvanecía. Regresé silencioso para reconstruir nuestro pequeño hogar en un tranquilo rincón del campo. Empezamos de nuevo sin lujos, pero con una paz que solo el corazón puede entender. Esta mañana, cuando el sol apenas tocaba las palmas del jardín, escuché pasos en el sendero. Una figura delgada, una mochila gastada y unos ojos imposibles de olvidar. Era Adam, el joven que años atrás me ayudó a reencontrarme con Huyen y conmigo mismo. Se quedó allí sonriendo con una mezcla de alegría y cansancio. Sentí un nudo en la garganta. Quien una vez me tendió la mano cuando caí, volvía ahora marcado por la vida como si hubiera cruzado desiertos enteros. Huyen corrió hacia él, lo abrazó llorando. Yo me quedé quieto sintiendo cómo la calidez del reencuentro llenaba la casa. Lo invitamos a pasar y preparamos una comida sencilla, pescado del río Pollo salteado con citronela y guiso agrio de pescado. Nos sentamos los tres alrededor de la mesa recordando el pasado y compartiendo nuestras heridas. Entre risas y silencios comprendí que algunas personas no llegan para cambiar nuestro destino, sino para recordarnos que la bondad aún existe. Si estás escuchando esta historia, solo quiero que entiendas algo: perdonar no es debilidad, es abrirle paso a lo bueno que regresa, como hoy regresó Adam a nuestras vidas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de perdón, esperanza y humanidad. Esta mañana también fue así. El sol de principios de verano no era demasiado fuerte, pero suficiente para hacer brillar pequeñas gotas de sudor en la frente de Huyen. Estábamos en el pequeño jardín detrás de la casa, un pedazo de tierra árida que intentamos mejorar. Yo estaba cavando sintiendo cada golpe de azadón como una promesa, una expiación. Huyen venía detrás sembrando las semillas. Sus manos, que una vez temblaron de dolor, ahora sembraban vida. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Teníamos a Maya y teníamos este jardín. Era todo nuestro mundo. Mira allá. Huyen tocó suavemente mi brazo. Parece que tenemos visita. Dejé de cavar entrecerrando los ojos hacia el camino de tierra roja. Una silueta, delgada, alta y con un caminar algo vacilante, como si no estuviera seguro de si debía venir o no. Por instinto di un paso adelante protegiendo a Huyen. Esta nueva vida era demasiado frágil y mi instinto era protegerla a toda costa. La persona se acercó, polvoriento, harapiento y demacrado, el rostro hundido, oscurecido por el sol y el viento. Pero entonces esa mirada... ¡Adam! Casi se me cae el azadón. Huyen soltó un grito ahogado. Lo reconoció al mismo tiempo que yo. Adam, nuestro hermano menor, nuestro benefactor. Huyen corrió antes que yo. Adam, Dios mío, eres tú de verdad. Me quedé paralizado por un segundo, mi mente daba vueltas. Adam, el hombre que compartió conmigo los días infernales en el sur. El que me dio la mitad de su último trozo de pan cuando deliraba de fiebre. El que me empujó al último autobús para que pudiera volver a buscar a Huyen diciendo: vete, hermano Ye, tú tienes a alguien a quien regresar, yo no. Corrí y los abracé a ambos. No fue un abrazo de saludo. Fue una colisión de almas perdidas durante demasiado tiempo. Apreté con fuerza el hombro de Adam y pude sentir cada una de sus costillas. No solo estaba delgado, estaba destrozado. Tú, dijo Huyen con voz ahogada, ¿cómo ha sido tu vida todo este tiempo? ¿Por qué estás así? Adam intentó sonreír, pero esa sonrisa se rompió en sus labios agrietados. Yo volví a mi pueblo natal.
Volví para cuidar de mi madre. Lo llevamos a casa bajo el pequeño porche con techo de hojas. Le serví un cuenco de té fuerte. Lo tomó, sus manos temblaban. «Estoy tan feliz de verte de nuevo», dijo Huyen sentándose a su lado, su voz aún temblorosa. Adam bebió el té de un trago. Me miró, luego miró a Huyen. Sus ojos no tenían la alegría del reencuentro. Estaban llenos de una desesperación que reconocí al instante. Era la mirada de alguien que había llegado al final del camino. «Me costó mucho trabajo volver aquí», dijo Adam con voz ronca. «Estoy feliz de ver que están felices». Hizo una pausa y luego agarró mi mano como un hombre que se ahoga, aferrándose a un tronco. «Hermano Ye, hermana Huyen, ustedes saben dónde está Tubi». Huyen y yo nos miramos. Tubi, el nombre que durante las largas y oscuras noches en el sur, Adam había mencionado miles de veces. Tubi, la chica que amaba a la mujer, para la que juró trabajar toda su vida para volver y casarse con ella para construirle una pequeña casa. Cada salario miserable, cada hora extra agotadora, todo era por ese nombre. Nosotros, comenzó Huyen con voz culpable. Desde que nos mudamos aquí también perdimos el contacto con todos. Nosotros no sabemos dónde está Tubi. Vi cómo la última luz en los ojos de Adam se extinguía. Agachó la cabeza, sus hombros temblaban. «Ya no puedo contactarla. Volví a mi pueblo, fui a su casa, pero la gente dijo que su familia se mudó, sin dejar ni un mensaje. Yo perdí el contacto con ella, hermano Ye». Mi corazón se encogió. Esto no era una visita, era una búsqueda desesperada. Y nosotros, su última parada, tampoco teníamos la respuesta. Nos sentamos y hablamos durante mucho tiempo. Adam trajo una pequeña bolsa de regalos, algunas especialidades secas que sabía que eran muy apreciadas en su pueblo. Ver esa bolsa de regalos me hizo sentir aún más triste. Apenas tenía nada, pero aún conservaba su sentido de la gratitud. Adam habló. Su voz era monótona, sin vida, como si contara la historia de otra persona. Habló de su arduo viaje de regreso. Habló de su anciana madre enferma en casa. Habló de intentar hacer un canal de YouTube, un último esfuerzo por aferrarse a la sociedad por ganar dinero. «Mi canal tiene problemas», rió secamente. «Todavía no puedo ganar dinero». Miré los zapatos de Adam. Estaban rotos, mostrando los dedos de los pies. Miré sus muñecas huesudas. Entendí. Tener problemas no significaba «aún no gano dinero». Significaba fracaso. «Oye», sugirió Huyen de inmediato, «¿por qué no te quedas aquí con nosotros unos días? Trabajamos juntos en el jardín, luego vemos si hay algún otro trabajo que hacer. Ganar algo extra». Adam negó con la cabeza de inmediato, un rechazo casi de pánico. «No puedo. Solo vine a visitarlos por un día. Tengo que volver enseguida. Mi madre está sola en casa. Está enferma». Entendí. No quería ser una carga. El orgullo de un hombre acorralado era lo único que le quedaba. «Está bien». Huyen se puso de pie decidida. «Has venido hasta aquí, así que eres de la familia. No puedes irte con el estómago vacío. Adam, ¿todavía recuerdas la sopa agridulce de pescado que preparo?» Adam levantó la vista, sus ojos cansados brillaron un poco. «Sopa de pescado, de la hermana Huyen». «Así es», sonrió Huyen. «Ha pasado mucho tiempo desde que comiste una comida familiar decente, ¿verdad, Ye?» Se volvió hacia mí. «Tú y Adam vayan al estanque cercano a ver si hay algún pez. Yo prepararé el pollo en casa. Hoy vamos a tener un verdadero festín». Asentí. Era lo menos que podíamos hacer. «Vamos, hermano, veamos si tus habilidades de pesca siguen siendo buenas». Tomé las cañas de pescar y Adam me siguió lentamente.
Su llegada, aunque en circunstancias trágicas, hizo que nuestra pequeña casa se sintiera más cálida, pero en mi corazón una vaga preocupación crecía. El problema no era solo Tubi. Había algo peor que Adam aún no había dicho. El estanque de peces no estaba lejos de casa. Lanzamos las líneas y nos sentamos en la orilla cubierta de hierba en silencio. Solo se oía el susurro del viento entre los juncos. No tenía prisa por preguntar. Los hombres tenemos nuestra propia forma de compartir. A veces el silencio compartido es la confesión más profunda. Miré a Adam. Estaba demasiado concentrado en el flotador como si fuera la única esperanza en el mundo. «¿Tu madre está muy enferma?», empecé yo. Adam asintió sin apartar la mirada del agua. «Enfermedad de ancianos, pero sin dinero para medicinas. Empeora». «¿Y el canal de YouTube? ¿Qué problemas tiene?». Adam apretó la caña de pescar. «Es solo que no entiendo de tecnología. Hago videos sobre la vida en el campo, sobre comida rústica, pero nadie los ve. Yo no sé cómo hacerlos atractivos». «Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para volver a casa y para moverte?», pregunté directamente. Un largo silencio. El flotador de Adam se sacudió. Tiró con fuerza. Una tilapia del tamaño de una mano salió volando hacia la orilla. Fue a quitar el anzuelo, pero sus manos temblaban tanto que no podía. Tuve que ayudarlo. «Yo ahorré un poco», dijo Adam en voz baja, con los ojos todavía fijos en el pez que se retorcía. «Los años en el sur. No me atrevía a comer, no me atrevía a vestir bien. Le enviaba un poco a mi madre y guardaba el resto. Planeaba usar ese dinero para volver a buscar a Tubi, luego arreglar la casa y casarme con ella. Eso es mucho dinero», dije. «Sí», asintió Adam. «Era todo mi sudor, mis lágrimas e incluso mi sangre». «Entonces, ¿dónde está?», pregunté, aunque mi corazón ya se había hundido. Adam no respondió. Mi caña también se movió. Saqué una pequeña carpa. Continuamos pescando. Aproximadamente una hora después, la cesta estaba bastante llena. Teníamos suficiente para una sopa abundante. Cuando nos levantamos para regresar, Adam finalmente habló. Su voz se quebró. «Me estafaron, hermano Ye. Me estafaron todo». Me detuve en seco. «¿Estafado cómo?» «¿El canal de YouTube?», sollozó Adam. «Alguien...». Dijeron que eran managers. Dijeron que mi canal tenía potencial. Dijeron que solo necesitaba darles algo de dinero para publicidad, para optimizar. Y el canal ganaría dinero de inmediato. Yo les creí. Les di todos mis ahorros. Y luego desaparecieron. El número de teléfono, la cuenta, todo desapareció. Lo perdí todo. El dinero para las medicinas de mi madre. El dinero para casarme con Tubi. Todo. Todo. Adam se derrumbó en la orilla del estanque, sollozando con la cara entre las manos. El llanto de un hombre adulto, el llanto de la desesperación absoluta. Los años de lucha sacrificando su juventud y su salud, ahora se habían esfumado. No supe qué decir. Solo me senté a su lado poniendo mi mano en su hombro tembloroso. No dije «ánimo», no dije «todo estará bien», porque sabía que en ese momento nada estaba bien. Solo me quedé allí para que supiera que no estaba solo. Llevamos el pescado a casa. Desde lejos el aroma del pollo salteado con limoncillo y chile de Huyen era delicioso. El aroma de la familia de la abundancia. Olía tan bien que me hizo sentir amargura. Mi estómago y el de Adam gruñeron al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer? Huyen vio la cesta de pescado y sonrió radiante. «Genial, son muy buenos». Luego vio los ojos hinchados de Adam y su sonrisa se desvaneció. Me miró con los ojos llenos de preguntas. Solo negué con la cabeza ligeramente. Después,
Huyen no preguntó nada más. Limpió el pescado rápidamente. La sopa agridulce de pescado humeaba. La comida estaba servida. Un plato lleno de pollo salteado, un cuenco de sopa de pescado fragante y una olla de arroz blanco caliente. ¡Vamos! Huyen puso un gran muslo de pollo en el cuenco de Adam. ¡Come! ¡Come mientras está caliente! Adam miró el cuenco de arroz y sus lágrimas brotaron de nuevo. Yo les agradezco, hermano y hermana. Ha pasado tanto tiempo desde que sentí este calor de hogar. Nos sentamos a comer. Adam comió. Comió como si hubiera estado muerto de hambre durante días. Comió vorazmente, las lágrimas se mezclaban con el arroz. Huyen también tenía los ojos llorosos, servía comida continuamente a Adam mientras yo servía licor. Cuando la mitad de la olla de arroz desapareció, cuando el calor de la comida había calmado el hambre voraz, Adam le contó a Huyen toda la historia. Cómo lo habían estafado, que su madre estaba enferma, que Tuvi había desaparecido. Huyen se sentó en silencio apretando las manos. No lloró, pero vi la determinación en sus ojos. Cuando Adam terminó de hablar, el silencio se apoderó de la casa. Todos éramos pobres. Mi familia acababa de empezar, también luchábamos día a día. Empezar de nuevo sonaba bien, pero la realidad era que estábamos construyendo todo desde cero. Pero miré a Adam. Era mi benefactor. Si no fuera por él, probablemente me habría derrumbado en el sur. Probablemente nunca habría encontrado a Huyen y Maya de nuevo. Miré a Huyen. Ella también me estaba mirando. No necesitamos decir una palabra. Leí en sus ojos exactamente lo que estaba pensando. Todavía nos teníamos el uno al otro. Teníamos salud. Podíamos empezar de nuevo. Adam no. Estaba en el abismo. Me levanté en silencio y entré en la habitación. Debajo del entablado de la cama había una pequeña caja de hierro. Eran todos los ahorros que habíamos reunido en los últimos meses. Dinero destinado a comprar más semillas, dinero para el caso de que Maya se enfermara. Lo saqué todo, un fajo de billetes pequeños alisados. No era mucho, pero era todo lo que teníamos. Volví, puse el fajo de billetes sobre la mesa frente a Adam. Adam se sobresaltó, miró el dinero y luego a mí horrorizado. «Hermano, hermana, ¿qué están haciendo? No puedo». «Adam», dije, mi voz firme. Puse mi mano sobre el dinero. «Sé que tu familia y la mía también están pasando por dificultades. Si tomo este dinero no puedo aceptarlo». «Escúchame», lo interrumpí. «Sé que te estafaron todos tus ahorros. Sé que tu madre está enferma. Este es el dinero que la hermana Huyen y yo te damos. Sé que no es mucho comparado con lo que perdiste, pero es nuestro corazón. Tienes que tomarlo». Empujé el dinero hacia Adam. «No, hermano Ye». Adam lo empujó de vuelta. «Sé que ustedes también están pasando apuros. No vine aquí para... No puedo. Tómalo». Mi voz se elevó. «Adam, ¿me consideras tu hermano o no? En el pasado, ¿quién me dio su última porción de comida? ¿Quién me empujó al autobús y me obligó a volver a buscar a mi esposa e hija? Te lo debo. Esto no es algo que te doy. Esto es algo que te pago. Si no lo tomas, significa que no me consideras tu hermano. ¿Quieres que viva el resto de mi vida arrepintiéndome de haber aceptado tu amabilidad sin poder pagarla?» Adam estaba atónito. Sus lágrimas volvieron a caer. Huyen tomó la mano de Adam poniendo el fajo de dinero en su palma. «Tómalo», dijo con voz suave. «Somos familia. La familia está para ayudarse en tiempos difíciles. Toma el dinero y compra medicinas para tu madre primero. Nos ocuparemos del resto después». Adam tomó el dinero, sus manos temblaban violentamente. Bajó la cabeza llorando en silencio. «Yo prometo, en el futuro trabajaré duro. Se lo devolveré».
No necesitamos que nos lo devuelvas, dije. Solo necesitamos que vivas bien. Levántate de nuevo, Adam, por tu madre y porque encontraremos a tu Vi juntos. La comida terminó con una emoción indescriptible. Tristeza, compasión y un vínculo más fuerte que la sangre. Cuando terminamos de limpiar, Adam insistió en ir al mercado. Dijo que quería comprarle algo a Maya. No importaba cuánto intentáramos detenerlo, no escuchó. Tomó un billete pequeño del fajo que acabábamos de darle y salió corriendo. Un rato después regresó. En sus manos había una pequeña bolsa de juguetes, ropa nueva para Maya. Mi corazón dolió de nuevo. Acababa de recibir nuestro dinero y lo primero que hizo fue usarlo para comprarle regalos a nuestra hija. Justo en ese momento la alegre voz de Maya se oyó en la puerta. «Papá, mamá, ya volví de la escuela». Entró corriendo y se detuvo en seco al ver a Adam. ¡Tío Adam!». Todavía lo recordaba. Gritó de alegría y corrió a abrazarlo. «Tío Adam, te extrañé mucho». Adam, el hombre que acababa de pasar por tanta tragedia, ahora tenía el rostro iluminado. Abrazó torpemente a Maya. «Yo también te extrañé mucho, Maya. Te traje un regalo». Le dio la bolsa de regalos a Maya. Ella gritó de alegría agradeciéndole profusamente. Los dos se sentaron en el suelo jugando y riendo. Maya era muy buena, consideraba a Adam como su verdadero tío. Mientras jugaba, Maya recordó algo. Corrió a un rincón rebuscando en su mochila escolar. Sacó una paleta, su única paleta que sabía que había estado guardando desde la mañana. «Maya le da esto al tío Adam», dijo la niña ofreciéndole la paleta. «Es mi dulce favorito». Adam miró la paleta. Luego miró a Maya. No la tomó de inmediato. Solo la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Se inclinó y abrazó a Maya con fuerza. «Gracias, Maya, gracias». Lloró de felicidad. Hacía tanto tiempo que no sentía este tipo de afecto puro e inocente. El atardecer cayó. Adam tenía que irse. No podía quedarse, su madre lo estaba esperando. Lo acompañamos hasta la entrada del callejón. Todavía se veía delgado, todavía desaliñado, pero ya no era la sombra desesperada de la mañana. Había una pequeña luz en sus ojos de nuevo. «Quédense bien, hermano y hermana». Adam apretó mi mano con fuerza. «Hoy, nunca lo olvidaré. En el futuro, no importa qué dificultades tengan, solo llámenme. No importa dónde esté, vendré». «Ve con cuidado», le instruyó Huyen dándole un puñado de arroz quemado. «Cuida de tu madre. Todo encontrará una solución». Adam asintió. Se dio la vuelta. Su sombra se alargaba en el camino de tierra roja mezclándose con la luz del crepúsculo. Huyen y yo nos quedamos allí mucho tiempo viéndolo hasta que desapareció. Me volví y abracé a Huyen. Estábamos de vuelta en cero. Esta noche comeríamos arroz con verduras. Pero mi corazón se sentía extrañamente lleno. El viaje de nuestra familia podría tener que hacer una pausa para reconstruir. Pero sabía que pronto encontraríamos tiempo para visitar a la familia de Adam. Y lo ayudaríamos a encontrar a tu Vi. Porque después de todo, el dinero perdido se puede recuperar. Pero el afecto, la gratitud y la familia, eso es lo que nunca debemos permitirnos perder. Xin chào các bạn, chào trở lại với kênh của Định và Huyền. Thì hôm nay là một ngày tại nơi mà Định và Huyền sinh sống đã có cơn bão lũ rất lớn đi ngang qua. Huyền và Định thì cũng rất lo lắng cho căn nhà
của họ. Căn nhà mới của họ là tâm huyết, là biết bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụm tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn, vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì